Gloria al Señor. Dios os bendiga nuevamente a todos mis queridos hermanos y hermanas. Pues vamos a dar inicio a este tiempo de alabanza, este tiempo de oración, en el cual cada uno tenemos la oportunidad nuevamente de poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es un día especial. Y digo especial no porque sea diferente a todos los días, sino que lo hace especial lo que hoy vamos nosotros a estar recordando: el sacrificio, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, como decía antes en este tiempo de oración, yo no sé cuál pueda ser tu necesidad, pero sabes, yo sí conozco a una mujer, no físicamente, pero sí la conozco porque su nombre está allí en las Escrituras, donde esta mujer padecía de flujo de sangre hacía más de 12 años. Pero sabes, una vez ella escuchó hablar de Jesús y dice la palabra que cuando más gastaba ella en médicos y las cosas le iban peor, ella hizo lo que nunca había hecho, y fue dar un paso. Y sabes, a veces ese paso de fe, ese paso que solamente tú y yo podemos dar, es la respuesta o es el inicio al milagro que tú y yo necesitamos. Por eso yo te quiero animar a que tú hoy puedas aprender de la actitud de esta mujer. Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de mi azote. ¿Y sabes qué sucedió? Esta mujer venció obstáculos. Esta mujer tuvo fe, pero al final fue sana. Y yo sé que Dios hoy quiere seguir haciendo milagros, pero depende de ti y depende de mí, de la actitud con que nos acerquemos a Él. Así que vamos a orar, amén, para que si no tienes fe, Dios te la dé, y si tienes mucha, pues que tu fe contagie al otro. Padre, te alabamos, Señor, bendecimos una vez más tu nombre, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, Señor. Dios mío, tú conoces la realidad, tú conoces la necesidad con que cada hombre y cada mujer se acercan, Señor, pero los que hemos experimentado, Dios mío, la realidad tuya, el poder de la cruz, Señor, sabemos, Dios mío, que para ti no hay nada imposible. Por eso, Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, una vez más creyendo, Señor, que allí donde estás tú, allí hay libertad y allí hay plenitud de gozo. Padre, paséate, Señor, en medio de la alabanza. Paséate, Señor, en medio de las escuelas bíblicas. Oh Dios mío, en el tiempo de la palabra, que el entendimiento sea abierto y que tu palabra, Dios mío, cale en los corazones y nos lleve a ser cambiados, a ser transformados y a tomar decisiones que nos acerquen cada día a parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Fuerte ese aplauso a Cristo. Él está aquí. Amén. Aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed de Dios, tiene sed de Cristo. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed de Dios, tiene sed de Cristo. Como el ciervo brama por las
creemos a Dios? Sí. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú crees lo que acabas de cantar? Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú crees lo que acabas de cantar? Aleluya. Sí, gloria al Señor, porque Él es fiel, porque Él es todopoderoso, porque hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios real, en un Dios que está vivo. Amén, iglesia. Así que vamos a adorarlo como Él se merece. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Recibe nuestra alabanza, Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de lo imposible, Dios grande y fuerte. Aleluya. ¡Que viva, iglesia! Y a su nombre te alabamos, Jesús. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos de tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. En alto escribo, eres Dios, rompe tinieblas, brilla ahora. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. En alto escribo, eres Dios, rompe tinieblas, brilla y mola. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. En alto escribo, eres Dios, rompe tinieblas.
Señor, estamos agradecidos porque sabemos, Dios, de tu infinito amor, Dios. Señor, tú no solamente estás reinando en tu trono, Señor, sino que quieres reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios. Por eso viniste a esta tierra, Dios, y llegaste a morir en una cruz. Te hiciste hombre, te hiciste como nosotros, Señor. Señor, y llevaste a cargo nuestro pecado, Jesús. Gracias. Gracias porque tú padeciste, tú fuiste, Señor, a esa cruz, Señor, padeciendo, sufriendo por nosotros, conociendo nuestra necesidad, conociendo que somos polvo, conociendo, Dios, Señor, que somos como la hierba, como las plantas, Dios, que hoy están, pero mañana se marchitan, conociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y amándonos, Señor, Padre, y prometiéndonos una vida eterna, prometiéndonos una vida en abundancia contigo. Gracias. Ahí donde estás, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por su amor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Mis manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es
tú eres digno, Dios. Eres el único Dios. Eres el único inigualable Dios. Te adoramos solo a ti, Jesús. Te adoramos solo a ti, Jesús. Adórale con tus palabras. Él está en este lugar. Él se está moviendo en este lugar. Adórale. Eres el único. Solo a ti adoramos, Cristo. Eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. No hay como tú, mi Dios. Oh, la tierra canta, el cielo postrado está, y el universo miles de ángeles cantan. Unimos. El alfa, la omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién espera? Adórale con tus fuerzas, con todo tu ser, adórale. Él es digno, Dios. Eres el único.
Y hoy queremos presentarte también lo mejor, que son nuestros niños, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes algo especial con ellos, Dios. Para ti son la niña de tus ojos. Y así queremos que ellos se vean, así queremos que ellos se sientan aquí acogidos y bendecidos. Por eso oramos para que este tiempo, Señor, apartado especial para ellos, Señor, tu presencia fluya, tu presencia en cada clase, a través de cada maestro fluya. Señor, la instrucción que ha sido preparada para ellos quede atesorada, guardada, Señor, para que ellos la puedan vivir. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis ir a vuestras clases, niños. Está en Jesús nuestra bandera, la victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Él murió, mis pecados, Podéis tomar asiento. Más que Palabras inicia sus clases presenciales. Aprende a leer, a escribir y las bases del idioma español. Ven y estudia con nosotros. Comenzamos el sábado 30 de octubre. Nuestras clases se realizan los sábados de 10 a 12:30 de la mañana en la calle Gelbenzu 26 Bajo, del barrio de La Milagrosa. El coste total del curso son 10 euros y la matrícula ya está abierta. Para más información, llámanos al 679-881320 y reserva tu plaza. Te atendemos.
Misiones eres tú. Misiones eres tú. Misiones eres tú. Misiones eres tú. Te recordamos que puedes seguir contribuyendo con tu ofrenda o donativo. Puedes hacerlo por transferencia bancaria a los números de cuenta que aparecen en pantalla. También puedes hacerlo al finalizar nuestros cultos presenciales, ya sea en efectivo o por datáfono. Si lo haces por sobre, es importante que rellenes toda la información solicitada. Si haces tu donativo por Bizum, busca el alias CC Pamplona o introduce el siguiente código. Una vez lo hayas realizado, escríbenos al siguiente número o correo para informarnos el concepto de tu donativo. Recuerda que es importante indicar siempre a dónde va dirigido tu donativo. Si tienes alguna duda o consulta, contacta con nosotros. Gracias por participar. Dios te bendiga. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga. Buenos días a todos. Dios os bendiga muchísimo. Está por acoplar aquí esto. Yo no sé si los técnicos de sonido pueden estar atentos porque esto ya está empezando. Ahí va queriendo. ¿Qué tal estáis? Dios os bendiga. ¿Estáis emocionados, me imagino? Porque ya el próximo domingo vamos a poder estar en un solo culto. Gloria a Dios. Qué bendición. Ya se han levantado las restricciones acerca de los lugares de culto, acerca del distanciamiento de seguridad, y el próximo domingo vamos a tener un solo culto a las 11 de la mañana. ¿Amén? ¿A qué hora va a ser el culto? Mira el que tienes a tu lado y dile, hermano, a las 11 empezamos. A las 11 de la mañana empezamos. Aleluya. Bueno, hoy tenemos también una fiesta porque vamos a estar recordando lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es algo que no se puede olvidar nunca. No podemos olvidarnos nunca que estamos donde estamos, podemos alabar a Dios, bendecir el nombre del Señor, porque Él un día hizo algo por nosotros que no nos merecíamos, pero que es el reflejo del amor suyo. Su amor se manifestó muriendo por nosotros, por nuestros pecados. Y hoy quiero hablaros acerca de eso. Quiero que podamos ir al libro de Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Quiero que podamos leer allí a partir del versículo 14, Hebreos 2, 14. Aprovecho mientras lo buscáis a saludar a todos aquellos que nos estáis visitando, que estáis entre nosotros por primera vez. Que Dios os bendiga muchísimo. Al terminar esta reunión queremos haceros entrega de un pequeño regalo que bueno, a mi derecha, en aquella puerta, en aquel sector, allí estarán los orientadores para entregarte es un sobre regalo, pero también estarán a tu disposición por si tienes alguna pregunta, alguna duda. Puede que escuches algo ahora que no te cuadre y ellos con mucho gusto van a estar a tu disposición para poder responderte si tienes alguna pregunta o alguna duda. Amén. Así que una vez más, bienvenidos a todos los que estáis en el Centro Cristiano Cristo el Camino. Pues vamos a la palabra. En la palabra vemos aquí en el capítulo 2 de Hebreos,
versículo 14. Yo quiero que leamos este texto. Y dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Este texto, claro, leyéndolo nos dice muchas cosas, pero es bueno también ubicarnos en el contexto, el por qué el escritor de esta carta. No sabemos muy bien quién es el escritor de esta carta. Algunos opinan que era el apóstol Pablo, otros lo dejan allí en interrogante. En realidad no es tan importante quién la escribió, lo importante es el contenido. Y el contenido nos está poniendo en situación en relación a unos hermanos que habían aceptado a Jesús, habían recibido de Cristo. Ellos tenían una característica y era que habían vivido y practicado el judaísmo. Ellos eran hebreos, gente que era conocedora de la ley, conforme había recibido y la había recibido el pueblo de Dios. El tema es que ellos, por las circunstancias que vivieron, por las crisis que se empezaron a presentar, por la persecución que se desató sobre ellos, empezaron a tener dudas acerca de su fe. Empezaron a volverse atrás. Algunos decían, mira, si yo por seguir a Cristo voy a ser perseguido, por seguir a Cristo voy a ser menospreciado, despreciado, si por ser cristiano tengo que pasar y padecer todo esto, lo mejor es igual volverme a donde estaba antes y olvidarme de todo esto. Y entonces el Espíritu Santo inspira al escritor de Hebreos y les escribe esta carta. Y en esta carta habla acerca de muchas cosas, pero entre ellas habla de los beneficios y de todo lo que implica seguir a Jesús, de todo lo que implica tener a Cristo en el corazón. Y todos, de una u otra forma, queremos vivir felices, queremos estar bien. Y cuando nos toca pasar por momentos de dificultad, allí se golpea nuestra vida, nuestros criterios, nuestros conceptos son golpeados y ahí empezamos a dudar y a cuestionar muchas cosas de la vida. Pero el escritor de Hebreos tenía como meta, como objetivo, procurar que estos hermanos nuestros en la fe no se apartaran de aquel que les había dado una serie de privilegios que no iban a tener ni tendrían nunca en la vida lejos de Cristo. Y hoy yo quiero hablarte de privilegios. Hoy quiero hablarte de los privilegios que Dios nos concede por ser hijos de Dios. Todos de una forma u otra buscamos privilegios. Claro, ¿qué es un privilegio? Un privilegio es una exención de una obligación. Es decir, un privilegio es no tener que asumir una obligación o una responsabilidad porque alguien superior así lo ha determinado. Yo te pongo un ejemplo. En tu trabajo, imagínate en tu trabajo, tú hablas con tu jefe, todos tienen que llegar, todos tenéis que llegar los compañeros de trabajo a las 8 de la mañana, pero tú hablas con tu jefe y tu jefe te dice, mira, por ser tú, te voy a dejar venir a las 10 de la mañana. Eso es un privilegio, es decir, te están dando una concesión de algo que es único, que es solamente para ti. No es una ley para todos, todos tienen que llegar a las 8, pero a ti tu jefe te dice, mira, por ser tú, te voy a dar un privilegio. El privilegio es
que llegues a las 10, entonces tendrás tiempo de llevar a tu niño o a tu niña al colegio, podrás estar allí y entonces estás teniendo una ventaja exclusiva o especial porque alguien lo determinó de esa forma. Eso es un privilegio. Una cosa son los derechos. Los derechos están implícitos en las obligaciones. Cuando uno cumple con sus obligaciones, tiene derechos. Habéis visto siempre en las películas, no, yo pago mis impuestos, ¿no? Entonces tengo derecho a ciertas cosas. Porque cuando uno cumple sus obligaciones, tiene derechos. Pero dentro de esos derechos hay excepciones que vienen a ser privilegios, que vienen a ser concesiones que no son para todos, que son solamente para aquellos que se benefician de ese privilegio. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate, todos tenemos que pagar impuestos, pero imagínate que de repente, por lo que sea, la Seguridad Social o Hacienda te dice, usted va a tener un privilegio. El privilegio será que le vamos a reducir los impuestos que tienen que pagar. Y tú dices, pero solo a mí, sí, a usted y a unos cuantos que están igual que usted, pero esto no es para todos. Entonces ahí te das cuenta que hay un privilegio. Pues con Dios es exactamente igual. Todos quieren los beneficios de Dios. Pero cuando nosotros vivimos en la vida normal y natural, nos damos cuenta que acercarnos a Dios, que recibir a Dios, que tener a Dios en nuestra vida, nos hace beneficiarios de una serie de privilegios que no son accesibles, que no son para todos, solamente para aquellos a los que Dios determina que tengan ese privilegio. Dios es todopoderoso y Él tiene autoridad para conceder privilegios. Y esos privilegios son los que marcan la diferencia. Y cuando tú te olvidas de los privilegios, entonces te conviertes en uno más. Eres uno más del mundo. Y hoy te quiero hablar de 3 privilegios que encuentro en este texto. 3 privilegios que Dios nos concede. Nos concede no por nuestros méritos. Entended bien, un privilegio no es una cuestión que uno se haya ganado. Es necesario que una autoridad superior, que alguien que esté por encima, determine que tú te mereces ese privilegio. Si no lo determina alguien con autoridad, es decir, tú no puedes ir a tu jefe y decirle, como yo llevo 30 años trabajando aquí, tengo el privilegio de venir cuando quiera trabajar. Tu jefe te va a decir, no, si yo no te doy autorización, tú no podrás venir cuando quieras. Toda hora que llegues tarde, hora que te voy a descontar. ¿Es así o no es así? Entonces los privilegios son algo que son buenos, que nos bendicen, pero que necesitan la determinación de alguien con autoridad. Y en este caso estamos hablando de Dios. Dios concede ciertos privilegios, privilegios que tienen un efecto poderoso en esta tierra, pero también un efecto poderoso en la vida venidera. Dios concede unos privilegios que nadie puede acceder, a los que nadie puede recibir por sí mismo. Nadie puede recibir los privilegios que Dios nos da o que Dios le da a cada persona que Él determina dárselo. Nadie lo puede recibir si no le es dado por Dios. ¿Estás entendiendo esto? Ahí es donde se aclara muchas veces el tema de si yo soy hijo de Dios. Vamos a detenernos un momento. La palabra dice que todo ser humano es criatura de Dios, pero hijo de Dios son aquellos que han determinado hacer algo en sus vidas y es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Dios tiene autoridad para decir, te voy a dar un privilegio. El privilegio que tienes y que te hace diferente es que vas a convertirte en hijo mío. Yo te voy a adoptar como hijo mío porque tú has aceptado a Jesús como Señor y como Salvador. No es algo que tú te puedes ganar, no son tus obras, porque si fuera por tus obras no serían privilegios, serían derechos. Y aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de privilegios, de algo que nosotros no nos merecemos, pero que Dios tiene la autoridad de darnos tiene esa prerrogativa de decir, mira, tú te merecías esto, pero yo he determinado darte un privilegio. Y el privilegio es el que a ti
te va a servir para toda tu vida. Y estos privilegios, como yo decía, son 3 que yo quiero destacar aquí. Cuando empezamos en el verso 14, dice que, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Es decir, Dios se hizo hombre. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El primer privilegio que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Él, que Él determina realmente bendecirnos con ese privilegio, es una verdadera libertad. Una verdadera libertad. Libertad no es tener la capacidad de hacer lo que uno quiere. En definitiva, sería correcto decir que libertad es hacer lo que uno quiere en base a su propia voluntad. Pero tenemos que entender que muchas veces no hacemos lo que queremos, sino que hay algo que a nosotros nos condiciona y que nos impide hacer aquello que nosotros queremos. Por eso, en el Señor, libertad no es hacer lo que uno quiere, sino es hacer lo que uno debe. ¿Notas la diferencia? Hacer lo que uno debe. Cuando uno recibe de Dios, entonces uno tiene capacidad para hacer lo que debe. Sabe que no debe engañar a su esposa y entonces lo hace no porque sea muy majo y muy fuerte, sino porque tiene libertad para poder mantenerse fiel en el matrimonio. Eso es porque Dios nos ha concedido una libertad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver ese texto que acabamos de leer? Que dice que Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que está diciendo el texto no es que el diablo sea el dueño de la muerte. No está diciendo que Satanás es el que mata a la gente. El que mata a la gente es el pecado. Porque dice la palabra que la paga del pecado es, ¿qué cosa? ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Y entonces dice aquí este texto que por cuanto todos también pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir que es salvo. Y entonces toda la humanidad, todo el mundo está sujeto a una esclavitud por culpa de la muerte, y esa muerte genera un temor al juicio, un temor a la condenación, un temor a lo que pueda llegar a pasar. Yo sé que mucha gente dice, yo no tengo miedo a la muerte, hasta que llega el momento. Hasta que llega el momento, y cuando llega el momento, ahí uno sabe si verdaderamente tiene temor a la muerte o no. Tener paz en el corazón ante una situación tan tremenda como esa en la cual todos estaremos inmersos, todos vamos a pasar por allí si el Señor no viene antes. Todos pasaremos por la muerte. Yo no he venido aquí a amargarte el día, pero te vas a morir. Sí, da igual la razón. Nosotros nos aferramos, queremos prolongar nuestros días, pues la única forma de prolongar tus días es en la eternidad. Es decir, ahí está el privilegio. Y entonces dice la palabra que Jesús se identifica con los hombres porque como el pecado entró y trajo la muerte, entonces como hombre tenía que vencer al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, al que tiene la autoridad en base a lo que provoca la muerte. Y el pecado le da autoridad al diablo. Y el pecado esclaviza. Y entonces, cuando Cristo Jesús se hizo hombre y murió en la cruz, Jesús no quedó clavado en la cruz, no quedó sepultado en la tumba. Al tercer día, dice la palabra, resucitó de entre los muertos. Amén.
Y entonces Él venció a la muerte. ¿Para qué? Para que la muerte que nos esclavizaba ya no tuviera autoridad sobre nosotros. Y entonces pudiéramos vivir tranquilamente, gozosamente, sin temor a lo que nos pueda pasar. Porque Dios ha dicho, la muerte ha sido vencida. Tienes esperanza de vida eterna. Tienes la posibilidad de pensar en la eternidad. Y eso es un privilegio que Dios te da, una verdadera libertad. Hay gente que hace lo que quiere en esta tierra, pero un día se enfrentarán a la realidad de Dios, al juicio de Dios. Y allí no hay voluntad humana que valga. Allí prevalece solamente la voluntad de Dios. Llegará el momento donde todos tendremos que presentarnos delante de Él. Todos tendremos que llegar delante suyo y rendir cuentas. Y entonces Dios no nos va a evaluar conforme las buenas obras que hemos hecho, sino que nos va a evaluar conforme lo que Él vea en nosotros. ¿Sabes qué es lo que Dios ve y va a ver a la hora de decidir quién se salva y quién no? La sangre de Jesús en cada una de nuestras vidas. Por la sangre derramada de Jesús, nosotros tenemos ese perdón. Y esto es un privilegio. Esto es un privilegio, es algo que Dios ha determinado. Y uno dice, pero si yo soy pecador, si yo soy malo, si yo soy un miserable. Pero dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Quiere decir que cuando vino Jesús se hizo hombre y murió en la cruz, que es lo que hoy vamos a estar recordando. Lo estaba haciendo para vencer al que tenía la autoridad sobre la muerte y ser librados del temor. Ya no tenemos que andar temerosos de qué es lo que nos va a pasar. Tampoco estamos deseando morirnos, ¿verdad? Espero que no seas así. Pero tampoco estamos ahí temerosos, angustiados, desesperados. ¿Sabes por qué? Porque hay una realidad. Vino Jesús y Jesús venció al que tenía autoridad. Y entonces esa libertad a nosotros nos hace vivir de una forma totalmente diferente. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 9 y verso 27 y 28. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo Jesús murió por nosotros. Y gracias a que Él murió, cuando tú te acercas a Él y le dices: Jesús, yo acepto lo que has hecho por mí, Dios tiene la autoridad de decir: te voy a dar un privilegio, no te lo mereces, no eres digno, no es por la antigüedad que tienes ni por lo bien que haces las cosas, te voy a dar el privilegio de estar libre, de vivir con libertad de aquel que tiene autoridad sobre el imperio de la muerte, porque yo lo he decidido. Yo te doy autoridad para que seas libre del miedo, libre del temor, para que no tengas miedo de qué es lo que va a pasar más allá, sino que puedas vivir confiadamente. Y eso es un privilegio que Dios determina para aquellos que hemos aceptado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Yo no sé si eres consciente de ese privilegio. Y los privilegios nosotros tenemos que disfrutarlos, tenemos que vivirlos. Si tu jefe te da el privilegio de llegar 2 horas más tarde sin reducirte el sueldo y no lo aprovechas, ya es responsabilidad tuya. Pero Dios ha dicho: yo he determinado, dice Dios, que tú seas salvo por lo que mi Hijo Jesús hizo. Porque mi Hijo Jesús se hizo hombre y tenía que ser 100% hombre, porque en la cruz del Calvario tenía que morir un hombre sin pecado, sin mancha, para vencer al que tiene autoridad por culpa de lo que produce la muerte. Esto es el pecado. Segundo, privilegios. Día de privilegios. Gloria a Dios. Amén. Dice: porque ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles.
Jesús no se hizo hombre y murió en la cruz para salvar a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los hombres, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y dice, para expiar los pecados del pueblo. El otro privilegio que Dios nos da a través del sacrificio de Jesús es el derecho, el privilegio de tener una relación única. Y esta relación es con Dios. Nadie puede tener una relación continuada, una relación permanente con Dios si no le es concedido por Dios. Nadie tiene el derecho de ir delante de Dios y decir, mira Dios, que te quiero decir que yo hago con mi vida lo que quiero, que yo no creo que tú hayas muerto por mí en la cruz del Calvario, a mí me da igual lo que Jesús hizo, que sepas que no me importa mucho el sacrificio de Jesús y demás, pero que sepas que como tú eres amor, tú eres bueno, tú me tienes a mí que bendecir, tú me tienes que dar, tú me tienes que ayudar, tú me tienes que socorrer, tú me tienes que levantar, tú me tienes. Y Dios te va a mirar y te va a decir, es que no te conozco. Yo no te conozco y como no te conozco, a ti yo no te voy a dar ningún privilegio. Mis privilegios y los privilegios de Dios son para los que han decidido rendir su vida a Cristo. Por eso es por fe, para que nadie se gloríe, como dice Efesios. Somos salvos por fe, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo recibo de parte de Dios porque soy más majo, porque puedo hacer mejores obras, porque tengo más posibilidades de hacer más y mejores obras que tú. No. Dios dice, no es por tus méritos, no es por tus capacidades, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces empieza una relación poderosa, por eso dice que Él no socorrió a los ángeles. Los ángeles tenían un conocimiento, una autoridad y Dios no determinó salvar a los ángeles. Por eso yo recuerdo hace años, ¿no? Un hermano recién convertido en el Señor estaba tan lleno de amor que un día se puso a orar por el enemigo, por Satanás, para que Dios le perdonara, ¿no? Y luego le tuvimos que explicar, ¿verdad? Y explicar y decirle, no, es que Dios no va a perdonarlo. No, ¿por qué? Porque la salvación es para el hombre. Es la creación de Dios. Dios nos ha creado como cabeza de la creación y Él ha decidido a nosotros salvarnos. Y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y dice, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Un sacerdote tenía la función doble en el Antiguo Testamento, porque no olvidemos que le está hablando a judíos, ¿vale? A hebreos, a gente que conocía bien la ley. Sabía lo que era un sacerdote y un sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía la autoridad de no solamente ofrecer sacrificios por el pueblo, sino que una vez al año entraba al lugar santísimo. El templo estaba dividido en 3 partes, estaba el atrio, el lugar santo, había una cortina que separaba ese lugar santo con el lugar santísimo. Una vez al año la presencia de Dios descendía allí y el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por todo el pueblo. Es decir, lo que hacía el sumo sacerdote era interceder, era un intermediario. Él se ponía entre Dios y el pueblo y entonces el sumo sacerdote decía, después de haber lavado, ¿verdad?, su vida y sus vestimentas, después de haber llevado todo ese rito, entraba al lugar santísimo y en el lugar santísimo el sumo sacerdote ofrecía sacrificio para que la presencia de Dios no consumiera, el juicio de Dios no consumiera al pueblo que había pecado. Y Jesús le está diciendo aquí, el escritor de Hebreo está diciendo que Jesús se había convertido y debía ser en todo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para ser semejante y fiel, dice, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Para qué? Para expiar. La expiación es la eliminación de la culpa o del pecado por un tercero. Cuando el sacerdote entraba, tenía que ofrecer sacrificio. Entonces ese cordero que moría, la sangre derramada, servía como sangre de expiación. Ese cordero llevaba sobre sí el pecado de todos y entonces cuando moría ese cordero,
moría ese cordero, entonces el pecado de todo el pueblo iba sobre él, y cuando Dios veía la sangre del cordero derramada, entonces esa sangre venía a decir: los pecados han sido puestos sobre el cordero. Por eso Jesús, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra que Jesús llevó sobre sí precisamente. Él tenía que ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados. Es decir, para cargar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Y con eso abrir la posibilidad a una relación. Cada vez que nosotros nos relacionamos con el Padre, cada vez que tú oras, Jesús enseñó que teníamos que orar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué hay autoridad en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús reside la autoridad delegada que Dios hace y que Dios da, y el privilegio que Dios nos da para nosotros disfrutar y poder tener una relación que de otra forma sería imposible. Fíjate lo que dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Escucha bien, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo. Según la Biblia hay un solo mediador. Ya no hay otro intermediario. Ay, pastor, usted sea intermediario. No, perdóname, yo puedo orar por ti, pero Dios nos escucha a través de Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Era necesario que Jesús muriera, y entonces cuando Él muere lleva todos nuestros pecados y se convierte en el intermediario. Cuando Dios te ve, ve la sangre de Jesús cubriendo tu vida. Cuando Dios te ve, ve la sangre de Jesús perdonando tu pecado, limpiando tu corazón. Cuando Dios te ve, no ve tus obras, no ve tu capacidad. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí somos merecedores de nada de lo que Dios nos da. Es a través del sacrificio de Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, el cual se entregó para llevar nuestras cargas, nuestros pecados, y ahora podemos tener una relación con Dios basada no en méritos, basada no en obras, sino basada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Algunos ni siquiera saben el por qué están aquí. Ni siquiera entienden y comprenden el por qué pueden acercarse a Dios. Lo único que hacen es aprovechar el privilegio. Es un privilegio que Dios da. Dios dice: mira, yo te salvo, pero te voy a dar un privilegio. Tienes la oportunidad de tener relación conmigo. Algunos piensan que es un derecho. No es un derecho, es un privilegio. Es algo que Dios te ha concedido, que Dios nos ha concedido. Y como tal, todo privilegio lo tenemos que cuidar, tenemos que guardarlo. Dios te ha dado el privilegio de, por el sacrificio de Jesús, tener una relación con Dios. Tú te tienes que preguntar: ¿qué estás haciendo con ese privilegio? ¿Qué estás haciendo con el privilegio que tienes de acercarte a Dios? No por obras, sino por gracia, por misericordia. Y ese privilegio que Dios da, se lo da pura y exclusivamente al que Él quiere. Y entonces Él ha establecido que todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, que se rinde y acepta lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario por fe, Él le da el privilegio de tener una relación conforme lo que Él ha establecido. Porque gracias a ese sacrificio, Él se convirtió en aquel que expió, que cargó sobre sí nuestros pecados
y se convirtió en un fiel sumo sacerdote, es decir, en un fiel intermediario. Es decir, no hay otro intermediario. Nadie puede tener comunión con el Padre si no es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No es otro intermediario. Algunos piden, qué sé yo, a gente que ha fallecido, a otros piden, no, pero que el santo tal, la santa cual. Ni siquiera la Biblia nos dice que María es intercesora, ni intermediaria. No, María no lo es. María fue la madre de Jesús. Y esto, cuando nosotros buscamos otro intermediario, pensamos que estamos haciendo bien, pero es un camino equivocado. Es un camino equivocado porque no hay otro mediador, no hay otro puente. Él es el único, no socorrió a los ángeles, Él es misericordioso, Él es fiel sumo sacerdote, y eso gracias a que un día se hizo hombre y murió en la cruz por todos nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran expiados por Él. Es decir, fueran llevados y perdonados porque Él los cargó sobre sí mismo. ¡Gloria a Dios! Y tenemos que conocer los fundamentos de nuestra fe. Estos son privilegios que el que los tiene no cae en engaños. ¿Sabes? Hay muchos engaños, ¿no?, en los que uno puede llegar a caer. Algunos te pueden engañar intentando decirte que Jesús no es suficiente para interceder, que es necesario buscar otros intercesores, buscar otros intermediarios. Pero dice la Biblia que el único fiel sumo sacerdote se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro. Él es el único que intercede. Dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el único que está allí diciendo, ¿no?, cuando Dios nos ve y dice, uy, cómo ha metido la pata el hermano, este se merece, pero tiene la sangre de Jesús sobre su vida. Y entonces se puede arrepentir, se puede volver atrás y decir, ay, me arrepiento de mi pecado. Entonces, como tenemos un fiel sumo sacerdote, dice, pero Padre, mira, Cristian se ha arrepentido. Cristian se ha dejado limpiar por la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Y entonces el Padre dice, amén, merecía castigo, merecía muerte, pero yo lo libro porque tiene el privilegio de ser librado porque tú lo hiciste por Él. Último privilegio. Bueno, de este texto tenemos un montón más. Pero yo solamente quiero que tengas estos tres en mente. Y es el privilegio de tener una vida en victoria en esta tierra. Como os dije, todo lo que Jesús hizo tiene efecto aquí en esta tierra, pero también en la eternidad. Nosotros no vivimos aquí de cualquier forma pensando que un día, bueno, vamos a ir a la eternidad y ahí realmente nos vamos a poner las pilas. No, el efecto del sacrificio de Jesús empieza aquí en esta tierra. Y dice en el verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo hombre y en la condición de hombre sufrió todas las tentaciones que tú y yo sufrimos. Todas, en todas las áreas. Solo que Él venció en todas. Y como Él sabe cuál es la tentación y cómo es decir, cuál es la inclinación que nosotros naturalmente podemos llegar a tener y cuáles son nuestros puntos débiles, porque Él fue tentado en todo, pero sin ningún tipo de fallo, entonces dice la palabra, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. El privilegio que Dios te da es encontrar victoria en medio de tus debilidades. Tú dices, ay Señor, yo no puedo. Y el Señor te dice, ya lo sé que no puedes. Por eso morí yo en la cruz del Calvario. Yo te he dado un privilegio. Cuando aceptaste lo que yo hice en la cruz del Calvario, yo te he dado el privilegio de ser ayudado, socorrido, atendido por aquel que tiene poder para ayudarnos a vencer todas nuestras debilidades, todos nuestros temores, todas nuestras carencias, todo aquello que nos aleja de Dios,
Cristo Jesús tiene poder para ayudarnos y vencer. Por eso no tenemos excusa. Y esto es lo que le estaba escribiendo el escritor de Hebreos. Le estaba diciendo, no tenéis excusa. Han venido las situaciones difíciles, han venido las complicaciones, pero muchas de ellas os han golpeado, os habéis entristecido, habéis quedado solos y aislados. ¿Sabéis por qué? Porque no usasteis el privilegio que Cristo Jesús os dio. Cristo Jesús fue tentado en todo y Él venció y tiene poder para ayudarte en medio de todas las situaciones. No hay excusa y tú dices, ya, pero mi situación es muy difícil, la enfermedad me golpea, la falta de trabajo, problemas familiares. Y dice Jesús, yo tengo poder para ayudarte en medio de todas tus necesidades. Y tú dices, ya, pero mis problemas son muy grandes. Yo tengo poder para ayudarte en medio de todas tus necesidades. Yo tengo poder, yo he vencido y tengo autoridad para darte autoridad a ti, para que no tengas excusa y te presentes un día delante de Dios diciendo, ay Señor, si hubiera sido más fácil, el camino de salvación te hubiera seguido. El camino no es fácil para la carne, pero Cristo Jesús es nuestro gran y buen sumo sacerdote. Él tiene poder para ayudarnos a llegar hasta el final, a la meta, al final del camino, no al domingo, sino al final de nuestra vida. Cuando nos presentemos delante de Dios, Dios no nos va a juzgar por todo lo bien que hemos hecho, nos va a juzgar por el corazón que hemos tenido, la fe que hemos tenido. Porque cuando tú te mueves con fe en medio de tu situación, en lugar de rendirte, en lugar de claudicar, en lugar de decir, mira, tú ya sabes, Señor, que yo soy un hombre pecador, soy débil y no puedo vencer la bebida. Y como yo no puedo vencer la bebida, estoy cautivo a la bebida. Pero tú lo sabes, ¿verdad? Claro que lo sé, te va a decir Dios. Por eso yo tengo poder para librarte de todas tus tentaciones, porque yo he sido tentado y he vencido en todas y en cada una de ellas. Gloria a Dios, es un privilegio. Es un privilegio. No es un derecho, es un privilegio. Tenemos el privilegio de ser ayudados por Jesús, de ser atendidos por Jesús en todas nuestras áreas. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Tenemos la puerta abierta por lo que Jesús hizo. Tenemos el camino abierto porque Jesús venció. Tenemos la puerta y el privilegio de acercarnos a Él y decirle, Señor, tú eres mi intermediario en medio de esta situación que me está carcomiendo por dentro y que deja a la luz mi debilidad en medio de esto. Señor, estás tú para socorrerme. Por eso me acerco confiadamente a tu trono de gracia. Aleluya. Confiadamente. Para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Veis otra vez? Gracia. Dios te quiere ayudar, pero lo hace por gracia. No porque te lo merezcas, sino porque te ama. Lo hace por gracia, no porque lo valgas, sino porque Él ha determinado hacerlo de esa forma y nos ha dado un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? El privilegio es que en todas nuestras debilidades tenemos a Cristo Jesús para ayudarnos, para librarnos. Por eso podemos decir que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Quién
podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién te va a separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades podrán separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo murió por amor a tu vida. Cristo murió para que tú y yo en esta tierra tuviéramos privilegios que no tienen cualquiera. Ese privilegio solamente está para aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Por eso predicamos la palabra, por eso compartimos, porque es un privilegio que Dios quiere dar a todos. Solo que no puede darlo, no lo puede disfrutar aquel que no quiere aceptar lo que Jesús les quiere dar. Gloria a Dios. Ahora en un momento vamos a estar celebrando la mesa del Señor. Y yo quiero orar antes de ello. Yo quiero que nos pongamos en pie porque así terminamos también esta emisión. Porque luego vamos a estar participando de la mesa del Señor y bueno, ya se cortará esta emisión, ¿verdad? Pero yo quiero orar, ¿sabes por qué? Porque tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender todo esto. Porque no puede ser que vivamos como si no tuviéramos ningún privilegio. Tenemos el privilegio de tener una relación con Dios. Y algunos viven como si no lo tuvieran. Tenemos el privilegio de ser vencedores en medio de un tiempo difícil, complicado. Tenemos el privilegio de acudir a Jesús. Tenemos el privilegio de acudir a Jesús. Es un privilegio que lo ganó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso celebramos todos los meses el recuerdo de eso. Gracias a lo que Jesús hizo, tú y yo tenemos privilegios. Gloria a Dios. Tenemos el privilegio de ser libres del temor que infunde el no saber qué va a pasar. Ese temor que es aprovechado por aquel que tiene el dominio de la muerte. Satanás fue roto, fue quebrantada esa autoridad en la cruz del Calvario. Y entonces dice, tú me aceptas, yo te voy a dar un privilegio. El privilegio es que vivas confiadamente. Que vivas confiadamente. Porque todo lo que tú tenías que pagar lo pagó Jesús expiando tus pecados en la cruz del Calvario. Por eso no estamos locos cuando continuamente honramos, bendecimos y exaltamos el nombre de Dios. ¿Cómo no le vamos a adorar y alabar si nos lo ha dado todo? ¿Qué puede haber más importante que tener una línea directa con Dios? No hay otro que pueda estar allí por nosotros intercediendo. No hay otro. No hay otro que pueda librarnos. Solamente Dios. Esto es un privilegio tremendo. Y el escritor de Hebreos quería hacerles ver estos privilegios, porque ellos dicen, no, esto es muy fuerte, es muy duro. Se querían volver a donde estaban, a la esclavitud de la ley, a la imposibilidad de cumplir la ley, porque la ley fue dada por Dios para demostrar a todo hombre y toda mujer que la ley de Dios no la puede cumplir nadie. Por eso tenían los judíos que celebrar siempre eso, ofreciendo sacrificios por sus pecados. Nadie podía cumplir la ley hasta que Jesús vino y asumió sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y entonces dijo, ahora yo te voy a dar un privilegio. El privilegio es que si tú me aceptas y aceptas el perdón que yo te ofrezco, entonces puedas recibir perdón. Y a partir de allí vamos a tener relación. A partir de allí tendrás una línea directa conmigo. Como solemos decir alguna vez, el teléfono de Dios. ¿Sabes cuál es el teléfono de Dios? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Con qué certeza vamos a clamarle a Dios? Con la certeza que nos da la palabra. La palabra a mí me dice que Él es
ese sumo sacerdote, ese máximo intermediario. En realidad, Jesús es nuestro sumo pontífice, en latín, máximo puente. El único puente entre Dios y los hombres se llama Jesucristo de Nazaret. Y hoy tenemos que pedirle perdón a Dios por menospreciar esos privilegios. Hoy tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos vivido, en algunos casos, como si Dios no hubiera hecho nada por nosotros. Es más, como si Dios te debiera algo. Y no te das cuenta que si no fuera por Él, por su amor y su gracia, todavía seguiríamos muertos en nuestros pecados y delitos. Seguiríamos alejados. Da igual que te rasgaras tus vestiduras, que clamaras y gritaras. Si no está la sangre de Jesús en tu vida y en tu corazón, da igual, no puedes acceder al Padre. No puedes. Señor, si yo no soy mejor que los demás, ya, por eso te doy un privilegio. Tú decidiste aceptar esos privilegios, yo te lo doy. Ya, Señor, pero yo soy yo te fallo mucho, yo me equivoco muchas veces, ya lo sé. No es por tus obras. No es por tus obras. No son tus obras, soy yo. Es por la obra de mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario que yo puedo darte un privilegio, el privilegio de ser libre, de tener comunión y de ser librado de todo aquello que te está condenando, que te está condicionando, que te está esclavizando. ¿Cuántas veces se quiere pero no se puede? No pelees solo. Jesús te dice, yo estoy para ayudarte. Tienes acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Porque cuando la gracia de Dios se manifieste, recibirás el poder de Dios también sobre tu vida para poder resistir. Todo lo hizo Él. Quiero que podamos orar y terminar este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude. A lo mejor estás aquí y no entiendes muy bien todo lo que estamos hablando, pero es importante que estudies la palabra, que te acerques a la palabra. Yo lo único que espero es que cuando salgas hoy de este lugar te des cuenta que tienes la oportunidad y has tenido la oportunidad delante tuyo de recibir unos privilegios que nadie te puede dar. Nadie te los puede dar, solamente Dios. Y Dios ha determinado dárselos a aquel que se humilla a Él, que le reconoce por fe. Sois y somos salvos por fe, por gracia, no por obras, para que nadie piense que es mejor que otro. Todos por igual. Ahí está la justicia de Dios. Él, Jesús, el justo, muriendo por todos los injustos. Da igual lo que hayas hecho. Jesús tiene perdón para tu vida. Da igual porque Él es quien expió nuestros pecados. En fin, podríamos seguir añadiendo mucho más, pero tenemos que pedirle a Dios. Quiero que le pidamos a Dios allí donde estás. Yo creo que si tú quieres realmente pedirle a Dios, puedes empezar a orar. Pon tu mano en el corazón, dile, Señor, aquí estoy. Habla con Él. No es una cuestión de formas, pero es el momento de dirigirte a Él, de confiar en Él, de esperar en Él, de que si todo esto es real, que tú lo puedas vivir, que tú lo puedas experimentar. Padre Santo, en nombre de Jesús, yo quiero rogarte, Dios mío, por cada uno, Señor, de los que en este lugar estamos, y también, Señor, por todos aquellos que a través de este vídeo, Señor, nos están viendo. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas conciencia de esta realidad en las vidas y en los corazones. Que más allá, Señor, de los conceptos que se puedan tener, nuestros conceptos se sujeten a tu palabra y podamos entender que en medio de tu palabra está la revelación correcta. Ayúdanos. Descansamos en ti, confiamos en ti y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por todos estos privilegios. Yo te ruego, Dios, que aquel que no lo está viviendo, tú le hables
y le puedas mostrar, Señor, que más allá de su propia opinión está lo que tu palabra revela. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos que nos han estado viendo, Señor. Bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga muchísimo.